Thank you for your personal question, and rest assured that I have no regret. Okay? I'm not going to sing it to you, but there is a famous French singer that has done that much better than I could ever do it. So no regret. Posiblemente los bancos centrales hayan cometido su mayor error en décadas. Recuerden que el año pasado, 2022, veíamos una inflación que llegaba a niveles no vistos desde la década de los años 80. Aún así, Christine Lagarde, directora del Banco Central Europeo, dice que no se arrepiente absolutamente de nada. Los bancos centrales cada vez son más egocéntricos, cada vez toman peores decisiones y posiblemente no hayamos visto ni una cuarta parte de los efectos que han producido sus prácticas desde 2008. Vamos a ver todo eso y mucho más, pero sobre todo, PIB estadounidense crece al ritmo al que crece la economía china. ¿Cómo es posible que la economía estadounidense esté creciendo a un 4,9% anualizado en el último trimestre? ¿Qué está pasando con el consumo? ¿Qué está haciendo el gobierno para permitirlo? Y sobre todo, ¿qué está pasando con la bolsa? El Russell 2000, índice de pequeñas y medianas compañías que ya cae a niveles de 2022, mínimos de 2022. También el S&P 500 que pierde la media de 200 y ya pierde también ese FIBO 50%, no habría retrocedido ni la mitad de la caída que se produjo el año pasado. Y un Nasdaq 100 que ha sido el líder hasta ahora, pero que está perdiendo también niveles claves. Todo ello en una semana en la que Jamie Dimon, director de JP Morgan, ha vendido 1 millón de acciones de la compañía. Su primera venta como directivo de JP Morgan, como CEO de JP Morgan, y vamos a ver por qué se ha producido y sobre todo qué hay detrás. Todo esto y mucho más, y además un indicador que acaba de saltar que no se veía hace 15 años. Los inversores esperan rebote, creen que puede haber sobreventa ya, que los niveles de sentimiento son muy negativos. Vamos a ver si todo eso es así en realidad en el vídeo de hoy, en el análisis de todas las semanas. Por favor, antes de arrancar, deja un buen like si te gusta. Como siempre, agradezco mucho ese apoyo al canal y es una forma de agradecer el trabajo también y que pueda traer mejores análisis. Arrancamos con el mapa. Mapa, como siempre, 7 últimos días, rentabilidad bastante rojo en todos lados, pero sobre todo en las grandes, en los generales. Y esto es muy importante. Semana pasada comentábamos qué importante es que los líderes de mercado lo sigan haciendo bien para que el mercado pueda seguir progresando. Los líderes son los que marcan la pauta del rally. Si los líderes siguen subiendo, los que han liderado hasta ahora el rebote, entonces el rally va a seguir vivo. Si los líderes empiezan a fallar, entonces empezamos a ver debilidad. Todo esto en una semana en la que empieza a surgir ciertos miedos por grandes ventas de insiders. En este caso hablamos de Jamie Dimon, director CEO de JP Morgan, que ha vendido 141 millones de dólares en acciones del banco. Son alrededor de 1 millón de acciones, pero eso sí, dice que la venta es por temas fiscales y por temas familiares, ¿no? Que sigue creyendo que las perspectivas de la empresa son muy sólidas y que su participación va a seguir siendo muy significativa. Ha querido mandar ese mensaje de calma a los inversores porque era la primera venta que realiza Jamie Dimon como CEO de la compañía. De hecho, Jamie Dimon a principios de 2009 compró acciones en medio de una caída bursátil y también lo hizo en 2016. Y desde entonces pues ha obtenido casi más de un 250% de revalorización en las acciones, lo que le ha permitido llegar a un patrimonio neto de más de 2.000 millones de dólares. Eso sí, ¿cuánto representa la venta? ¿Cuánto representa ese $1 millón que ha vendido? Bueno, pues es menos del 12% de su participación, ya que tiene unas 8,6 millones de acciones de JP Morgan. Así que podríamos hablar que ha hecho una venta de doble dígito de todo su patrimonio de acciones, alrededor del 10%, un poco menos del 12%. Es una venta importante, obviamente, es una gran cantidad de dinero, pero Jamie Dimon dice que es por motivos fiscales y para recoger plusvalías. Vamos a ver realmente si es así, porque justo coincide en un momento en el que Jamie Dimon hace 2 semanas advertía de que estamos en el momento más peligroso del mundo que ha vivido y hace unas semanas decía que los bancos centrales han estado muy equivocados en los últimos 18 meses y que por lo tanto podrían estar muy equivocados en el futuro también. Y en eso le doy toda la razón. Pero entonces, dinos realmente por qué vendes. Obviamente no puede decir que es por motivos de que crea que van a corregir las bolsas o que van a corregir los bancos, porque no tendría lógica siendo él el CEO de JP Morgan y podría crear un miedo que no estaría justificado y encima se llevaría una bronca muy grande de toda la mesa de accionistas. Mientras tanto, ¿qué estamos viendo? Nasdaq 100, que empieza a perder niveles claves. La semana pasada decíamos, bueno, vamos a esperar que el Nasdaq 100 vuelva a retomar el liderazgo, vuelva a romper
la zona de los 375 para empezar a liberar riesgo y empezar a demostrar que quiere tener continuidad con la tendencia, pero parece que no ha sido así. De hecho, no solo venía corrigiendo desde verano, sino que ahora la corrección empieza a agravarse. Ya no respeta esta tendencia, sino que la pierde y se aproxima literalmente a la media de 200, donde veremos si se realiza el primer intento de rebote. Aquí obviamente los alcistas quieren buscar un intento, lo van a intentar, y si no se buscase un intento de rebote significaría que la debilidad es muy superior y que entonces nos iríamos directamente al Fibo 50 en los 328,77. Es muy importante el Nasdaq 100 porque recopila las 100 tecnológicas más grandes que hasta ahora han sido las líderes del mercado. Y si esas líderes del mercado siguen fallando, es muy difícil que por así decirlo, las acciones perdedoras sean las que empujan el mercado. Fijaros, y nos recopilamos siempre a William O'Neill. William O'Neill, quien me encanta su estrategia de Can Slim, la cual explicamos, como sabéis, hay abajo en la descripción un curso gratuito para el que le interese aprender esta estrategia también y aprender un poco sobre mercados y demás. Los laggards, que serían como las acciones perdedoras del mercado, no pueden liderar el mercado. ¿Qué significa esto? Que cuando los líderes fallan hay que tener cuidado. Posiblemente esta es una de las mejores frases de William O'Neill porque dice que un mercado alcista se mantiene siempre y cuando los líderes sigan subiendo. ¿Los líderes cuáles han sido? Pues las grandes tecnológicas, que han sido las 7 grandes magníficas que han empujado el índice. De hecho, uno quita las 7 grandes magníficas y ve que la realidad es que el índice apenas se ha movido. Eso y las acciones de semiconductores, de inteligencia artificial. Iba a enseñar, como enseñé la semana pasada, el hombro cabeza a hombro de Nvidia, pero es tan comentado y ya se ha visto tanto en las redes que posiblemente ya todos lo tendréis vigilado. Puede ser un hombro cabeza a hombro que falle, que realmente dé entrada para los cortos, pero luego sorprenda y recupere. Así que tener en cuenta también eso que estamos viendo, sobre todo en un momento en el que el sentimiento se está volviendo cada vez más pesimista, más negativo. Semana pasada decíamos, el sentimiento ya es negativo, pero tiene que ser aún más negativo, o puede hacerse siempre más negativo. Fijaros, el indicador Fear and Greed ahora mismo está en miedo extremo, la semana pasada estaba en miedo, pero el miedo extremo todavía queda mucho para poder continuar con miedo extremo. De hecho, aquí tenemos la encuesta de inversores individuales de la American Association y vemos que el porcentaje de alcistas y bajistas, pues el porcentaje de alcistas se ha hecho más pequeño y el porcentaje de bajistas ha incrementado con respecto a la semana pasada bastante también. Pero la pregunta ¿es suficiente? ¿Estamos realmente en niveles muy negativos? Porque recordar, cuando los niveles son muy negativos, ahí es cuando un rebote de sobreventa puede aparecer por teoría contraria, ¿no? Bueno, pues vamos a poner esto en un gráfico. Fijaros, he cogido el porcentaje de alcistas, que es 29,3, y he restado el porcentaje de bajistas, que es 43,2. Podemos ver los niveles a los que se llega y vemos que estamos aquí en menos 13,9%. ¿Estamos en niveles de miedo? Sí. ¿Estamos en niveles de miedo extremo? No. Fijaros que los niveles de miedo extremo suelen ser estos niveles, ¿no? Suelen ser niveles mucho más bajos. He marcado algunos niveles en los que el mercado estaba en miedo extremo. Fijaros que suelen ser niveles donde luego el índice ha tendido a subir, ¿vale? Lo he marcado en línea negra. Sí que es verdad que no siempre. Fijaros que ha habido momentos en los que ha habido miedo extremo, como esta línea roja, ha habido miedo extremo, y aún así el miedo ha luego vuelto a ese nivel de extremo y el índice ha seguido bajando, ¿vale? Así que no es una única condición válida que haya miedo extremo para que el mercado rebote. ¿Tiende a rebotar el mercado cuando hay miedo extremo? Sí, normalmente es cuando está capitulando la gente y cuando podrías encontrar un rebote, pero no siempre es la única condición que debe cumplirse, porque como veis puede darse una ocasión en la que eso falle y en la que el sentimiento, por mucho que sea muy negativo, el índice siga cayendo. Todavía podríamos irnos a niveles más negativos, por lo que sí, es un nivel muy negativo el del sentimiento, pero todavía no estamos en niveles extremadamente pesimistas. Si miramos la estacionalidad, esto es por así decirlo, el argumento más positivo que encontramos para final de año. El argumento más positivo es, oye, estamos en un año preelectoral, el año que viene, 2024, son elecciones, por lo que esto simboliza que el mercado tiende a hacerlo bien en años preelectorales, porque como hay elecciones, los presidentes no tienden a dejar que las bolsas caigan de todos los años preelectorales, que sería la línea negra, y como veis la línea negra a partir de finales de octubre tiende ya a rebotar para hacer un buen final de año. Sobre todo noviembre tiende a ser plano y es diciembre el mes que suele ser bastante más alcista. Veremos si esta vez se cumple. Como veis, este año, 2023, que es el año que tenemos en color morado, está siendo bastante más débil. También la subida fue bastante mayor que la línea negra en verano, pero la caída está siendo mucho mayor que lo que normalmente se experimenta en años preelectorales.
electorales, siempre y cuando se respete la estacionalidad, que no deja de ser un indicador más. ¿Qué más tiene que pasar? Lo veíamos la semana pasada, amplitud, tiene que mejorar ciertos indicadores de amplitud. ¿Y qué ha pasado con estos indicadores? ¿Cómo han empeorado? Bueno, pues vamos a verlo porque realmente han empeorado bastante esta última semana. Fijaros, esto nos muestra el porcentaje de empresas por encima de la media de 200. La media de 200 es una media a medio plazo y nos diferencia si una empresa pues, podría estar en tendencia alcista por encima de la media de 200 o en tendencia bajista por debajo de la media de 200. Como podéis ver, dentro del NYSE vemos que el porcentaje de empresas que está por encima de la media de 200 es tan solo del 26%. Ha bajado todavía más, lleva desde verano bajando y esto fue un poco la alerta que nos dio la amplitud para tener cuidado, incluso aunque el precio se mantuviese, porque el precio se mantuvo hasta finales de julio, incluso principios de agosto en los índices. Fijaros que la amplitud también en el S&P 500, fijaros qué débil está, tan solo el 24% de las empresas del S&P 500 están por encima de su media de 200. Esto es el nivel más bajo que se experimenta en amplitud desde noviembre de 2022. Y en el Nasdaq lo mismo, tan solo el 18% de las empresas están por encima de su media de 200, niveles relativos a octubre. ¿Qué necesitamos ver para que las cosas mejoren? Pues que la amplitud empiece a recuperar y sobre todo rompa esta tendencia bajista que lleva formando desde verano. Una media de 200 tarda mucho porque la media de 200 es una media más a medio o largo plazo. Una media de 50 es más volátil, por lo que si miramos la media de 50 vemos también que están en niveles muy sobrevendidos, el porcentaje de empresas tan solo un 10% del S&P 500, tan solo 50 acciones están por encima de la media de 50 sesiones y en el Nasdaq tan solo un 15%. Pero estamos viendo que estamos llegando a zonas que suelen ser zonas mínimas, donde posiblemente se pueda producir un rebote en la amplitud. Pero para que veamos este rebote y para que veamos a las empresas hacerlo mejor, ¿qué tenemos que mirar también? Nuevos máximos menos nuevos mínimos. Fijaros, este es otro indicador de amplitud que no solo es el de la media de 50, si más empresas empiezan a recuperar la media de 50, podríamos tener un rebote en amplitud y haber hecho suelo en este indicador de amplitud, lo que podría simbolizar un rebote de sobreventa a corto plazo. Se alinean bastantes cosas, un sentimiento negativo, pero que podría ser más negativo, una amplitud que está llegando a niveles mínimos y ahora deberíamos ver unos nuevos máximos que superen los nuevos mínimos. Porque fijaros, este indicador está avisando desde hace tiempo. Esto es el NYSE nuevos máximos menos nuevos mínimos en diario. Lo que hace es sumar los nuevos máximos de 52 semanas menos los nuevos mínimos de 52 semanas. Entonces, cuando estamos en negativo significa que los nuevos mínimos superan los nuevos máximos y cuando estamos por encima en positivo significa que los nuevos máximos que se hacen al día están superando los nuevos mínimos. Como veis, desde verano también, más o menos septiembre, bueno, desde verano empezamos a encontrar una debilidad bastante clara, una tendencia bastante clara de debilidad, pero a partir de septiembre es cuando empezamos a ver que los nuevos mínimos superan a los nuevos máximos. Y de hecho, aquí hay algo muy interesante que comparte John Boyd de Monster Stocks, también un inversor muy recomendable, un trader muy bueno. 37 dice días consecutivos, lecturas consecutivas donde los nuevos máximos están por debajo de los nuevos mínimos, o sea, donde los nuevos mínimos superan los nuevos máximos. Te tienes que ir casi 15 años atrás, dice, para ver esta tendencia tanto rojo en este indicador. Fijaros, el lunes 2, menos 497, menos 744, menos 489. En todos estos días ha habido mayores nuevos mínimos que nuevos máximos. Y fijaros que de hecho el lunes se hizo récord y el miércoles también. Esta cantidad neta de nuevos máximos menos nuevos mínimos es increíble, ¿de acuerdo? Y esta tendencia no se ve desde el año 2015, por lo que ¿qué tiene que empezar a pasar? Pues si queremos buscar un rebote, tenemos que empezar a ver que de nuevo los nuevos máximos empiezan a superar a los nuevos mínimos. Y todo eso acompañado de una recuperación de varios miembros de la fondo de mercado recuperando la media de 50, la amplitud empieza a rebotar ahí, sobre todo en la media de 50, la de la media de 200 empieza a mostrar también cierto giro, la amplitud mejore y también la acción del precio empieza a mejorar. Si esas cosas no se cumplen, aunque el precio rebote, si la amplitud sigue deteriorándose, como veíamos la semana pasada, por mucho que el precio rebote, la amplitud sigue mostrando una debilidad interna del mercado tremendamente fuerte. ¿Para qué índices podemos seguir? Nos preguntabais la semana pasada en cuanto a amplitud, pues podemos seguir o el RSP, que sería el S&P 500 Equal Weight, le asigna el mismo peso a todas las acciones del S&P 500, por lo que nos da una señal de amplitud también muy buena, o podemos seguir el Russell 2000, el IWM, que como habéis visto está en mínimos de 2022. Eso significa que la amplitud es muy fea, porque el IWM tiene 2000 componentes dentro del índice, por lo que mide mucho más fondo de mercado que el propio S&P 500 o que el Nasdaq 100. Entonces, esas 2000 acciones nos tienen que demostrar que realmente hay un intento de rebote antes de buscar siquiera un rebote en los índices
índices generales, ¿no? Tiene que haber una mejora de amplitud y una mejora también de indicadores de nuevos máximos menos nuevos mínimos. ¿Por qué está cayendo Wall Street si resulta que los resultados empresariales con el 49% reportado no están siendo del todo malos? Fijaros, se ha reportado ya la mitad de resultados empresariales y de estas compañías 78% han reportado EPS por encima de lo esperado, ¿vale? O sea, 78% han batido lo esperado por Wall Street. Eso está por encima de la media de 5 años, que suele ser un 77% que baten, así que un 1% superior a la media de 5 años, y un 4% superior a la media de 10 años, que suele ser un 74% de acciones las que baten. Además, dentro de las que están batiendo resultados, lo están haciendo por una media del 7,7% de beneficios. Eso está por debajo de la media de 5 años del 8,5%, pero por encima de la media de 10 años del 6,6%. Así que estamos viendo, en general, la mayoría de componentes del S&P 500 están batiendo sus estimados en cuanto a beneficios empresariales. ¿Pero qué es lo que está fallando? Pues que sobre todo el mercado está castigando a los EPS fallidos, con caídas por encima de la media. Fijaros, aquí tenemos a los que han batido EPS, la media de subida, y aquí tenemos a los que han fallado EPS, la media de bajada. Y aquí tenemos una media histórica desde 2016. Como veis, a los que están batiendo EPS se les está dando una rentabilidad del precio, un movimiento en el precio que es más o menos en línea con lo esperado, con la media desde 2016, pero a los que están fallando sus resultados empresariales se les está cayendo más el precio, se está tirando más la acción del precio, el precio de la acción, disculpar, que la media desde 2016. Entonces se está castigando más a las acciones que fallan que premiando a las acciones que aciertan. ¿Y eso por qué? El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Pues bueno, porque incluso aunque se batan EPS, se batan ventas, se tenga una rentabilidad, un margen mucho mayor y sean unos buenos resultados, como por ejemplo han sido los resultados de Microsoft, han sido por ejemplo los resultados de Meta, los he estado revisando y realmente han sido buenos resultados. Luego, ¿qué pasa? Pues que el inversor se fija en cosas como por ejemplo el guidance, cuánto gasto vais a hacer, partes más concretas, como por ejemplo en Meta el Reality Labs, que sigue perdiendo dinero. El día que Mark Zuckerberg se aleje del metaverso, realmente Meta seguirá siendo más rentable y tendrá mucho menos gasto, pero por otro lado, el inversor empieza a ser más exigente. ¿Exigente por qué? Pues porque volvemos a lo de siempre. El tema es que el Equity Risk Premium sigue siendo la razón del ajuste. El Equity Risk Premium es lo que nos llevamos de extra por invertir en acciones de rentabilidad en vez de en un activo libre de riesgo. El activo libre de riesgo aquí, por ejemplo, con parte de Catusa Research, sería una letra al tesoro a 6 meses. Y aquí tenemos el Earnings Yield, la rentabilidad que podemos obtener del múltiplo al que cotiza el S&P 500 en base a los beneficios estimados para el año que viene. Bueno, pues si el S&P 500 nos va a dar una media del 5% y resulta que una letra del tesoro me está dando un 5% también, el earnings yield es 0, ¿vale? Por lo tanto, no tengo ningún tipo de incentivo para exponerme a la renta variable si me va a dar la misma rentabilidad aproximada que una letra del tesoro, que un activo libre de riesgo. Y ese es el problema, que el inversor se vuelve mucho más exigente cuando un activo libre de riesgo está compitiendo contra, pues posiblemente, un mercado más arriesgado como es el de las acciones, porque al final de las acciones sí estás estimando que puedes obtener un 5% de rentabilidad en base a los beneficios esperados. Puede ser mucho más si luego los beneficios esperados son mejores, pero también puede ser mucho menos si hay algún tipo de catalizador negativo. Ya sabéis que a las bolsas les afectan otros catalizadores, riesgos geopolíticos, conflictos políticos también, inestabilidad crediticia, puede afectar muchas cosas. Entonces, mientras que a la letra del tesoro, pues vamos a obtener nuestro 5% manteniéndolo hasta vencimiento, ¿no? Entonces, pues ahí es donde el inversor dice, ¿para qué voy a asumir un riesgo innecesario cuando puedo obtener la misma rentabilidad? Esto está haciendo que los múltiplos corrijan, ¿vale? Y de hecho, veníamos de múltiplos bastante elevados, por eso el Equity Risk Premium era más bajo. Ahora el Equity Risk Premium puede ser un poco más alto porque el múltiplo está ajustando, porque cada vez están más baratas las acciones, pero fijaros la diferencia. Fijaros la diferencia de múltiplos. El S&P 500 ahora mismo a 17 veces, la media sería unas 16, ¿vale? Así que, bueno, ha retrocedido bastante desde casi 20 veces el forward ratio, el múltiplo que estamos pagando por los beneficios de los próximos 12 meses, ha bajado bastante. Y
podría llegar casi a 16. En 16 podría ser un buen nivel, ¿no? Empezamos a ya tener niveles medios. En cambio, S&P 400, que son mid caps, y S&P 600, que son small caps, fijaros en qué nivel de valoración están, casi en los de 2022 y casi mínimos de lo que veíamos en los últimos años. Entonces, dentro del S&P 500 hay que diferenciar, ¿no? Si uno mira el S&P 500, dice, ostras, bueno, pues tampoco está tan barato. Pero si uno mira el S&P 400 o el S&P 600, ve unos niveles de múltiplo que son históricamente bastante bajos. Si queremos que la bolsa, pese a estar a un múltiplo de 17, vuelva a subir, pues tienen que bajar los intereses. Los intereses bajan y entonces los múltiplos pueden expandirse otra vez. Entonces, o bien los intereses bajan y entonces los índices pueden volver a hacerlo bien y expandir múltiplo, o bien nos podemos centrar también en hacer stock picking en acciones que pues están cotizando a unos múltiplos muy bajos. ¿Pueden seguir cayendo? Sí, porque si hay una recesión, estas acciones van a sufrir las que más, porque al final son las más arriesgadas. Y las que más sufren, las pequeñas compañías, las medianas, son las que están a múltiplos más atractivos. Y sí, vas a sufrir mucho más con una recesión, pero el tema es que ya estás comprando barato, ¿no? Y entonces el tema es que a largo plazo, en principio, podrías encontrar muy buenos rendimientos. El PIB de Estados Unidos crece al 4,9% anualizado. ¿Dónde está la recesión? Es que es una buena pregunta. ¿Dónde está la recesión? 4,9% anualizado, 1,3% trimestral, creo que ha sido. Fijaros el crecimiento, ¿vale? Comparado con los años anteriores. Y todo derivado, sobre todo, del gasto personal. Vamos a ver exactamente. Mirad, aquí tenemos las categorías del PIB. Como vemos, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que hincha el PIB? Bueno, pues lo hincha esta categoría amarilla, que corresponde al gasto personal, por el que es el consumo privado de las familias, ¿de acuerdo? El consumo privado se deriva en tres componentes. Se deriva en servicios, se deriva en bienes duraderos y se deriva en bienes no duraderos, ¿de acuerdo? Los bienes duraderos son los que menos han crecido porque están muy impactados por las subidas de tipos de interés, porque necesitan la mayoría financiación, por lo que son, por así decirlo, bienes de mayor precio, más grandes, más duraderos y, por supuesto, requieren mayor financiación para poder comprarlos, ¿no? Los servicios es lo que más ha crecido, ¿vale? Pero el consumo se mantiene muy fuerte, sobre todo derivado de servicios. ¿Qué ha pasado también? Bueno, pues tenemos por otro lado el gobierno, gasto del gobierno, color naranja, nada nuevo. Sabemos que el déficit del gobierno ha sido de 1,7 billones el año fiscal que termina el 30 de septiembre de este año. Ya veremos cuál es el del año que viene. Pero 1,7 billones de dólares, fijaros los déficits, 1,7, ahí lo tenéis, de déficit este año fiscal, pero fijaros los déficits que vienen acumulándose desde 2020. 2020, 2021, 2022, 2023 son déficits que si los comparamos con la media desde el año 2000, os estoy hablando incluso desde el año 2008, fijaros que los déficits de media estaban en aproximadamente 1 billón. Y ahora estamos haciendo de déficit anual, pues en 2020 se hizo más de 3 billions, pero es que ahora se están haciendo 1,7 billones. Es una barbaridad y todo eso pues lo que hace es un gasto gubernamental, que es también el que hincha el PIB, porque recordad, dentro del PIB el gasto gubernamental suma. Es gasto gubernamental, más gasto privado, más inventarios, más inversión fija residencial, más exportaciones, menos importaciones. Recordad que las importaciones restan, porque lo traes, no lo produces en casa, lo traes de fuera. Las exportaciones suman porque lo produces en casa y lo envías fuera. Gasto gubernamental. Fijaros desde finales de 2022 el gasto gubernamental lo que está aportando al PIB, ¿vale? No está restando, está aportando y fijaros en los trimestres en los que no aportó el gasto gubernamental, que fueron justamente los trimestres donde entró en recesión técnica el mercado, ¿de acuerdo? El PIB estadounidense. Fijaros que el gobierno está haciendo mucho, ¿vale? No tanto como el consumo privado, pero el gobierno está haciendo mucho. Os diré algo sobre el consumo privado. Sí, está muy fuerte. Primera revisión. Recordad que en el PIB hay hasta 3 revisiones, ¿vale? Está la primera lectura, que es la que hemos visto, la segunda y la tercera. Vale. En el PIB del trimestre pasado pasó algo curioso y fue con el consumo. El consumo, se había dado un consumo súper elevado y se revisó una barbaridad a la baja. Creo que se revisó del 1,9 hasta el 0,8, algo así aproximadamente, ¿vale? Una barbaridad de revisión. Entonces, vamos a ver el segundo y el tercera revisión de este trimestre. No vaya a ser que se revisen también a la baja este consumo y tengamos una disminución bastante drástica, a ver dónde pondría el PIB. Pero sin duda, si tenemos que decir por qué la economía estadounidense sigue fuerte, pues es por el consumo, eso no se va a negar, a falta de revisiones, pero también es por supuesto, estos ahorros que se han generado, estos excesos de ahorros que se han generado, pues con el gasto, tanto es por un lado el déficit estadounidense y por otro lado el exceso de ahorro que se ha generado en las familias por la expansión fiscal y monetaria que se ha producido en los últimos años, ¿no? Fijaros, comparte Apollo Research este gráfico donde los excesos de ahorros pues están en unos niveles que si lo comparamos con otros años históricamente son muy muy elevados y ahora es cuando se están drenando, pero claro, ese drenaje tarda y tarda mucho y mientras la gente tenga empleo, pues va a seguir consumiendo, por supuesto. De hecho, vamos a ver empresas de consumo, que es lo que han dicho. Mastercard
que son tarjetas de crédito y débito, ¿no? Entonces podemos ver el gasto. Mastercard, Visa, ¿qué es lo que están diciendo? Bueno, pues Visa dice que el consumo ha detectado que sigue alto y que sigue estable desde marzo y que sus datos no indican ningún cambio por ahora en el consumidor en los segmentos. El CEO de Mastercard dice que sus resultados reflejan bla, 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 y dice que es resiliente, una economía resiliente, un consumo y también fuerte dentro de los diferentes volúmenes. Por lo tanto, están diciendo que todavía el consumo se mantiene y que todavía no ven cambios excesivos en las tendencias de consumo, por lo que en el momento en el que veamos un consumidor fallar, será en el momento en el que el PIB falle. Así que la recesión no está hasta que el consumo empiece a fallar. Y para que el consumo falle, tiene que fallar el empleo, porque si la gente sigue teniendo empleo, por mucho que el acumulado de ahorros siga disminuyendo, el empleo sigue permitiéndoles tener esos gastos básicos. Ya hemos visto que los bienes duraderos sí que caen porque la gente no puede comprar ya cosas financiadas o compra menos porque no puede pagar los gastos de financiación, pero sí que mantiene su consumo no duradero, su consumo básico también lo tiene que mantener. Entonces todo eso hace que por ahora el consumo se siga manteniendo. También las familias, recordemos que están menos apalancadas que hace unos años, por lo que no tienen tanta deuda. Fijaros, este gráfico me gusta mucho de HSBC, donde se ven la deuda de las familias como porcentaje del PIB, y fijaros que en 2008 sí que era muy elevado, lo cual era preocupante, ¿no? Porque las familias no solo se encontraron con una recesión, sino con también unos niveles de deuda impresionantes. Pero fijaros que ha habido un desapalancamiento desde el año 2008 y ahora los niveles de deuda son mucho menores que lo que había en ese momento para las familias. Pero para las firmas, para las empresas, sí que son niveles elevados comparados con años anteriores, ¿vale? Ha ido creciendo durante los últimos años. Si miramos el empleo es la causa de todo, porque si el empleo sigue, la gente sigue teniendo dinero para gastar y el consumo sigue activado, lo que hace que el PIB siga estando en positivo y no veamos ese cambio negativo, esos 2 trimestres consecutivos, recesión técnica, etc., que no veamos esa recesión, ¿no? Fijaros que se han compartido las peticiones iniciales de desempleo, que es el indicador que seguimos en este canal, el indicador máster, por así decirlo, que vamos a seguir para hablar de una recesión o no, y mientras las peticiones iniciales de desempleo se mantengan en mínimos, es muy difícil ver una recesión, ¿vale? De hecho, han subido desde 200.000 hasta 210.000 en la última semana. Estas muestran la cantidad de gente que está pidiendo la ayuda por desempleo, se está quedando sin trabajo y está solicitando el paro, la prestación por desempleo. Pues 210.000 personas esta semana siguen siendo niveles mínimos, hasta que no veamos 320.000, 340, 360, hasta entonces es muy difícil ver una recesión, un empleo que esté destruyéndose, porque todavía las peticiones iniciales de desempleo son muy bajas. Pero lo que sí que estamos viendo son las peticiones continuadas, que suben hasta 1.79 millones. Fijaros que aquí tenemos las peticiones iniciales, disculpad, no sé qué he hecho, peticiones iniciales que serían la línea verde, y en la media de 4 semanas, ¿vale? Por eso no son 210.000, son 207, y las peticiones continuadas que sí que están subiendo. Mientras las peticiones iniciales bajan, las peticiones continuadas están acumulándose. ¿Y eso qué quiere decir? Las peticiones continuadas son toda esa gente que ya ha sido una petición inicial, pero que sigue solicitando la prestación por desempleo, que sigue en el paro y que no encuentra trabajo. Por lo tanto, si se van acumulando peticiones continuadas, es que la gente se está quedando sin trabajo, no de forma masiva, porque las peticiones iniciales siguen en mínimos, pero toda esa gente que se queda sin trabajo no está encontrando trabajo. Se está quedando en el paro, en la prestación, y se van acumulando cada vez más personas, porque no hay gente que encuentre trabajo y poco a poco se van acumulando más y más. Entonces, ¿qué estamos teniendo de lectura? Pues que el mercado laboral se está enfriando, pero todavía no se está destruyendo. Esa es la lectura que podemos hacer hasta ahora del empleo. Necesitamos que el empleo se destruya, peticiones iniciales empiecen a estar en 320, 340, 360.000 semanales durante una forma sostenida, para que veamos un empleo destruirse y que entonces eso afecte al consumo, afecte a las familias y afecte al PIB y no pueda mantenerse pese a el gasto que está llevando a cabo, esa política keynesiana que lleva a cabo el gobierno estadounidense para mantener, por supuesto, el chiringo, gastando y, bueno, pues generando mayor deuda que ya llega a recordar a más de $100.000 por contribuyente estadounidense. Por eso es más que nunca importante formarse, importante saber cómo funciona la economía, saber cómo funcionan las finanzas, saber cómo funciona la inflación, entender todo eso para que podamos proteger nuestro patrimonio, para que no nos devalúen las monedas fiat, no devalúen nuestro patrimonio, no perdamos nuestro poder adquisitivo, porque cada vez va a ser peor, porque las deudas cada vez llegan a récords que no hemos visto nunca. Tenéis abajo, si queréis, curso gratuito para arrancar, por si queréis arrancar de alguna forma, y os recomendamos libros, os damos clases, enseñamos un poco todo cómo funciona para que luego podáis arrancar hacia un lado u otro y entender las diferentes estrategias que hay de inversión, ¿eh? Porque uno puede ser un inversor pasivo, activo, un inversor macro, hay muchas decisiones que se pueden tomar en base
base a la inversión y muchos vehículos para poder hacerlo, ¿no? Ha habido un anuncio de Bill Ackman muy importante porque ha dicho: cubrimos nuestra posición en cortos. Recordáis que Bill Ackman desde verano veíamos que estaba corto en el bono a 30 años. Si estás corto en el bono a 30 años, significa que estás apostando a que el interés suba, ¿de acuerdo? Y que el precio baje. Entonces, ahora ha cubierto, por lo que está apostando a que el interés deje de subir y que el precio pueda subir, ¿no? Y que el interés pueda bajar. Entonces está apostando a la inversa. Entonces, posiblemente, según Bill Ackman, hayamos visto ya o estemos cerca del techo en los intereses debido a este movimiento que ha hecho. De hecho, dice: hay mucho riesgo en el mundo para seguir corto de bonos a este tipo de intereses. Dice también: la economía se está enfriando más rápido de lo que los indicadores están sugiriendo. Importante, dice que los indicadores no están mostrando la realidad. ¿Y Bill Ackman qué quiere decir con esto? Bueno, quiere decir que posiblemente al nivel actual del 5% es muy atractivo los bonos porque dice que hay mucho riesgo en el mundo. Por lo tanto, si hay una recesión y una recesión acaba llegando, los intereses caen fuertemente y el precio de los bonos se dispara. Por lo que todo el que tenga bonos comprados se puede disparar aún más su rentabilidad. No ser una rentabilidad del 5%, sino como el precio se le va a disparar, pues incluso poder vender con rentabilidades del 10, 15%, ¿no? Empezamos a ver esa convexidad en el mercado de bonos, empezamos a ver esas apuestas asimétricas que están surgiendo donde el riesgo es muy bajo porque tú te vas a llevar un 5% anual. Sí, puedes tener el riesgo de que la inflación sea un 5% y no te llevas nada real, sí. Pero en principio, si la inflación está por debajo del 5%, ya tienes asegurado una rentabilidad, y si hay una recesión, pues ahí es cuando vende, porque ahí es cuando el precio se te dispara. Eso es lo que están diciendo. Bill Ackman ahora justamente cubriendo su posición en cortos de bonos. Veremos qué tal lo va haciendo el interés desde entonces. Por ahora, desde que lo ha anunciado, hemos visto que el interés se ha mantenido prácticamente consolidando, sin ningún tipo de susto al alza todavía. Veremos la semana que viene si hay más sustos al alza. Recordar que si el interés sigue subiendo, las bolsas seguirán estando bajo presión, porque si el interés sigue subiendo, sigue presionando las valoraciones, y ya hemos visto lo importante que son las valoraciones en esta etapa del ciclo, donde el equity risk premium es muy importante. Por lo tanto, las valoraciones importan mucho en este momento, y ahora mismo, si los intereses siguen subiendo, siguen poniendo presión. Si los intereses bajan, entonces tendremos una confirmación interesante de que podríamos ver un rebote, por lo que hemos visto un sentimiento negativo, pero que podría ser más negativo, ¿de acuerdo? A medida que ese sentimiento se haga más negativo y llegue a los niveles que hemos visto que son mínimos reales, o sea, máximos de bajistas y mínimos de alcistas, ahí es cuando se pueden esperar un rebote. Todavía podría quedar un poco, pero el sentimiento ya es negativo. Por otro lado, estamos viendo una amplitud que también está en niveles bastante bajos. Estamos viendo unos nuevos mínimos y nuevos máximos, unos nuevos mínimos que superan los nuevos máximos en unos niveles que no se veían en 15 años. Estamos viendo unos índices que están en niveles de 2022, como el Russell 2000, y estamos viendo unos intereses que están llegando a la zona del 5% y buscan cierto techo. Por lo que si empezamos a ver un sentimiento que sigue siendo bastante negativo y empiezan a recomendarnos vender y recomendarnos las portadas de cuidado, hay que irse de la bolsa y tal, eso serían unas señales de sentimiento muy negativo, lo cual podría dar símbolo de que venga un rebote pronto. Si empezamos a ver una mejora en la amplitud en los indicadores que hemos estudiado, también podría venir un rebote pronto. Si los nuevos mínimos empiezan a caer y hay más nuevos máximos, también podría venir un rebote pronto. Y si el IWM, el Russell 2000, junto con el RSP, que es el Equal Weight, empieza a mostrar rebotes en el precio, también podría venir un rebote de sobreventa pronto. Y si todo esto se suma a un interés que retrocede, también podría venir un rebote de sobreventa pronto. Por lo tanto, no solamente sirve con el sentimiento, que ya hemos dicho que podría perjudicarse todavía más, podría ser todavía peor el sentimiento, no está en los niveles extremos, como nos dicen. No solo eso, sino que habría que complementar con una serie de indicadores más. Habría que complementar con todo esto para buscar un potencial rebote en el corto plazo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, dejar tu comentario si tienes alguna duda y revisar abajo los links de referencia, también curso gratuito si te interesa.